Hola amigas y amigos de México Unido, gracias por estar con nosotros y gracias porque el hecho de que nos sigan, nos hagan comentarios, compartan nuestra información, nos hacen crecer. Queremos ser una gran comunidad ciudadana muy participativa que defiende a México. Es por eso que les pedimos que no solo se suscriban a nuestro canal, sino también nos den un like y compartan esta información. El domingo pasado, miles de personas se manifestaron en Culiacán, Sinaloa. Ustedes saben que las cosas están que arden. No sabemos si es que no quiere el gobierno federal detener la guerra en Sinaloa o más bien no puede o no quiere. Bueno, pues las personas protestaron en contra de la inseguridad y reclaman paz en la entidad, con consignas en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, de quien piden su renuncia con gritos de "fuera Rocha" y "somos más los que queremos paz". También hay unos videos donde cantan "sacaremos a este güey de Sinaloa". Pues bien, con playeras blancas, también globos y carteles tomaron las calles del centro de la capital sinaloense, exigiendo el fin de la ola de violencia. Llevan ya casi 6 meses. Insisto, el gobierno federal no quiere acabar con esta guerra. Ustedes tomen sus interpretaciones. Usuarios de redes sociales destacaron que a la marcha asistieron familiares de personas desaparecidas y de víctimas de la inseguridad en la entidad. Ustedes saben que todo este hartazgo se suscitó, todas estas marchas, por el asesinato de 2 niños. También se sumaron a estas protestas músicos quienes han denunciado escasez de trabajo desde que el conflicto empezó por parte del cártel de Sinaloa, que desató en septiembre pasado por estar peleando las plazas con los hijos del Mayo Zambada. Al llegar al edificio del Ayuntamiento de Culiacán, los manifestantes colocaron carteles exigiendo la paz en la fachada del inmueble. Esta es la segunda marcha por la paz de Culiacán en la semana. Días después, de nuevo, miles de sinaloenses gritaron "fuera Rocha", esta vez en el estadio de béisbol de los Tomateros de Culiacán. Mientras las calles de Culiacán arden de indignación, Morena prefiere cerrar filas con el gobernador mezquino y rebasado en lugar de escuchar a los ciudadanos. De hecho, Rocha Moya, ustedes verán ahorita en un video, se lava las manos y dice que pues son personas que están ahí gritando, pero que el pueblo pone y el pueblo quita, puras estupideces para lavarse las manos, minimizando y deslegitimando la protesta legítima de las personas que están hartas de su negligencia criminal. Pero no solo la de Rocha, también de Sheinbaum. Sabemos que Rocha Moya es cómplice del crimen organizado, está muy documentado y que por esta razón Morena lo defiende tanto. Para entender mejor, veamos este video de Fernando Belauzarán con información detallada. Se les olvidó que el pueblo pone y el pueblo quita. Soy Fernando Belauzarán. Los ciudadanos en Culiacán, hartos de vivir con miedo, tomaron las calles para exigir la renuncia del gobernador. 4 meses de violencia desbordada, con más de 800 asesinados y 1000 desaparecidos, explican la indignación. Es verdad que el recrudecimiento es consecuencia de la guerra entre 2 facciones del cártel de Sinaloa, pero también lo es que el mandatario estatal no es ajeno a esa historia. Además de estar completamente rebasado, es parte del problema. Es que el Estado ha sido cómplice, es decir, la autoridad ha sido cómplice del crimen organizado en Sinaloa. ¿Qué tiene que hacerse? Romper esa complicidad y ver la coyuntura de oportunidad que, insisto, en mi opinión, es única. No solo porque su elección en 2021 estuvo marcada por la operación del crimen que secuestró decenas de operadores electorales del competidor. El propio Mayo Zambada lo involucra en el operativo de su captura, asegurando en muy difundida carta que le tendieron una trampa al ser convocado para mediar en el conflicto de la Universidad de Sinaloa entre Rocha Moya y su principal adversario, el rector Melesio Cuen,
a quien asesinaron ese mismo día. Recordemos que el entonces fiscal carnal del estado desinformó sobre ese homicidio, difundiendo burdo montaje en una gasolinera, y quedan muchas dudas sobre el supuesto viaje en avión privado a Estados Unidos, coartada del gobernador. En cualquier caso, uno de los grupos en pugna lo acusa de servir a sus rivales, como se constata en los folletos que han lanzado desde avionetas. Lo más grave son los daños y el dolor generados en la sociedad culichi, algo que parece no tener fin. Restauranteros, empresarios, influencers, repartidores, nadie está a salvo, ni siquiera los niños. No estamos siendo atendidos ni gobernados. Precisamente la gota que derramó el vaso fueron los asesinatos de Alexander y Gael, de 12 y 9 años, hecho que detonó las históricas manifestaciones. La respuesta del oficialismo es cerrar filas con el gobernador. La presidenta Sheinbaum dice que sería autoritario pedirle la renuncia. Los diputados de Morena vinieron a respaldarlo y la burocracia convocó a una marcha de acarreados. Pero eso no acallará el clamor popular. ¡Fuera Rocha! Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Por otro lado, al grito de queremos paz, ciudadanos protestan con un ataúd e ingresan al Congreso de Sinaloa previo a la sesión. Por su parte, Leo Zuckerman recordó la reunión del Mayo Zambada, Rubén Rocha Moya y Héctor Cuen, en la que fue este último asesinado y el Mayo llevado a Estados Unidos. Todo México disfruten, por favor, porque se descubre que quien gobernaba en Sinaloa era el Mayo. Y Rocha Moya es un personaje disfuncional que no puede con el conflicto, pero cuenta con el apoyo incondicional de López Obrador, de Sheinbaum y de Morena. ¿Por qué será? Vean este video. Porque lejos de ser un factor de estabilidad, de confianza, de gobernabilidad en el Estado, él mismo se ha convertido en un elemento disfuncional primitivo. Déjame, porque decía él, el pueblo pone, el pueblo quita, pero también hay que recordar que este señor que ahora se llena la boca diciendo que a él lo eligió la gente, también hay que recordar lo que pasó el día que Estados Unidos vino a secuestrar y extraer de manera ilegal al Mayo Zambada. Hoy se sabe, el señor Rubén Rocha dijo que él estaba en Los Ángeles, que se había ido a Los Ángeles, que él no estaba aquí. Hoy se sabe que eso era mentira, primitivo. Hoy se sabe que el señor Rubén Rocha se iba a ir a reunir con el Mayo Zambada para arreglar un conflicto que tenía Rubén Rocha con su gran adversario político Héctor Cuen. Y ahí es a donde le cayeron al Mayo Zambada y se lo llevaron a Estados Unidos. Pero no solamente eso, primitivo, sino que resulta que el propio Héctor Cuen resultó asesinado a raíz de esa reunión y que el gobierno del señor Rocha trató de encubrir lo que pasó con ese asesinato. Tan solo lo ocurrido ese día da razones para que este señor ya no sea gobernador de un estado de la República por toda la operación en donde uno se descubre que quien realmente gobernaba el estado de Sinaloa era el Mayo Zambada, porque era el que iba a ir precisamente a moderar, a arreglar el diferendo entre estos dos políticos, y dos, también se descubre que este señor es un mentiroso porque estuvo dispuesto a falsear pruebas para decir que a Cuen lo habían asesinado en un intento de robo en una gasolinera. Bueno, desde ese día no ha pegado una, primitivo, el gobernador Rubén Rocha. Todo el país vive una crisis de inseguridad terrible. En Chiapas, unos 7,000 indígenas, junto a organizaciones civiles y religiosas, realizaron una marcha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para exigir justicia ante la crisis de inseguridad y violencia que afecta el Estado y el país en general. Que el derecho a la vida digna se cumpla con justicia y libertad ante tanta marginación, injusticia e impunidad que acontece en nuestro estado de Chiapas. Dar una verdadera atención al pueblo que sufre y no se haga una simulación de estar resolviendo los problemas. Así lo dijo Petra López, vocera de la organización
pueblo creyente. Los manifestantes rechazaron la versión institucional de que los problemas en el Estado sean de carácter social. El contingente lo conformaron indígenas de varias etnias como la Tojolabal, Tzotzil, Itzetial, Zoque, Mam, Chuc, Chol, Cacique y otras, quienes al llamado de los tambores y caracoles avanzaron de forma pacífica por las calles de la ciudad. Una vulgar tómbola va a decidir el futuro de la justicia en el país. Es decir, los legisladores de Morena han quedado reducidos a niños gritones del régimen. La selección de juzgadores no debería depender del azar ni de los intereses políticos mezquinos del régimen. Debe basarse en el mérito y la capacidad. Sin embargo, los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron a su cargo y acusaron que les es imposible culminar la tarea para la que fueron asignados porque era imposible esta situación. El comité paró sus funciones al recibir 2 sentencias contradictorias, la de un juez de amparo que les obligaba a frenar la evaluación de candidatos y la del Tribunal Electoral para seguir adelante. Esto de la elección de jueces en verdad es una farsa del gobierno. Ya mejor que se cancelen y que Morena nombre a los jueces. Fuera máscaras, como diría el patriarca de Morena. Con perfiles cercanos al poder se atreven a decir que no está en juego el poder judicial y que justamente no van a llegar los más calificados. Se supone que iban a escoger a los más calificados, pues ante esta situación el comité de evaluación del Poder Judicial, porque ustedes saben que existen el comité de evaluación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. El Poder Judicial pues se está dando cuenta de todo este cochinero, de todas estas trampas y que están dejando pasar a cualquiera sin ningún filtro, y es por eso que decidieron renunciar para no ser cómplices de este gran circo. Y entonces, al haber renunciado ellos, el Tribunal Electoral dice que ahora el Senado los va a elegir a través de bolitas, como si fuera la lotería. Bueno, además de eso, 8,000 millones de pesos se van a gastar en esta elección donde ya se eligió prácticamente. Esto no es democracia, es simulación. Quieren a jueces a modo, no quieren justicia. Y además, como es mucho menos dinero que el INE estaba pidiendo para poner todas las casillas, pues ahora decidieron que las casillas que sí se van a instalar serán en zonas morenistas. Eso quiere decir que muy probablemente eso es un factor más para que las personas que sean elegidas en esta farsa pues sean personas afines a Morena. El Tribunal Electoral violó la ley y se extralimitó al permitir al Senado elegir a candidatos en la elección judicial por tómbola. Eso lo dijo la Universidad de Stanford. Sheinbaum convirtió el Senado en un casino y cargó la ruleta a favor de Morena. Por su parte, Noroña podemos decir que es un dealer ebrio de poder. El mérito, la razón y la ética desaparecen totalmente. La tómbola es inconstitucional y están jugando con la justicia y destruyen el Estado de Derecho. Por otra parte, una de las que pretende ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, o como le dicen, la ministra burra, y aunque ella se autodenomina la ministra del pueblo, ahora tiene otro apodo, la ministra del viático. Vean esta investigación de Latinus con Loret. La ministra Lenia Batres Guadarrama utilizó recursos públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para asistir a eventos en defensa de la reforma judicial que impulsó Morena. Información solicitada por Latinus vía Transparencia revela que Batres viajó 6 veces en julio y 2 en agosto a ciudades en donde la ministra apareció en diversos foros acompañada por funcionarios y legisladores morenistas. Las fechas y destinos en los reportes que la ministra entregó a la Corte coinciden con las fotografías y publicaciones que Batres realizó en sus redes sociales y con las notas periodísticas que hablan de su presencia en los foros. En sus informes de comisión, Batres dijo que salió de la Ciudad de México para acudir a foros académicos e informativos, pero ocultó que entre estos había eventos organizados por simpatizantes de Morena y que se trataban de la reforma judicial.
En un periodo de 45 días, estuvo en San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Motul, Monterrey, San Cristóbal de las Casas, Oaxaca, Tijuana, Mexicali y La Paz. Ahí asistió a eventos desde los cuales Morena realizó una férrea defensa de la reforma judicial que diseñó e impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Estados Unidos nuevamente entra en escena, Donald Trump, porque mantiene su plan de aplicar aranceles del 25% a las importaciones de productos originarios de México. A partir de este sábado, dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Leavitt comentó que los aranceles sobre las importaciones de México, al igual que los procedentes de Canadá, siguen programados para comenzar el 1 de febrero, a menos que ambos países ayuden a abordar los problemas de tráfico de fentanilo y la migración. El jueves pasado, Trump declaró avances para alcanzar la conciliación con México respecto a sus preocupaciones en asuntos relacionados con la migración y el tráfico de drogas en Estados Unidos. Y dijo que con México estamos lidiando. Creo que muy bien y solo queremos ser tratados de forma justa con otras naciones. Así lo comentó al participar vía remota en una reunión del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza. Sin embargo, Sheinbaum expresó que ella no cree que se concreten los aranceles del 25% a productos mexicanos y aseguró que tiene un plan para afrontarlos, un plan que no quiere compartir, que es una irresponsabilidad total porque también las y los ciudadanos, así los empresarios, tienen que estar alertas de qué es lo que va a pasar y cuál es el plan del gobierno. Pero al parecer Sheinbaum no ha caído en cuenta de que la gravedad de la situación es inminente y tenemos que enfrentarla todas y todos juntos. Asimismo, Donald Trump firmó este miércoles pasado un memorándum para que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional habiliten 30,000 camas en la base naval de Guantánamo, es decir, esta base que es una prisión que está en Cuba, con el fin de detener a migrantes indocumentados. Les están dando trato de criminales. El texto del memorándum habla de expandir el actual centro hasta su plena capacidad, sin indicar una cifra concreta. Aunque en declaraciones durante un acto en la Casa Blanca, Trump aseguró que serán 30,000 camas. El zar de la frontera de Trump, Tom Homan, aclaró en declaraciones a periodistas que seguirá siendo el ICE, esta agencia responsable de operar el centro de detención, seguirá siendo quien opere con la detención hasta con 30,000 camas. Los migrantes que hasta ahora llegan a la base de Guantánamo son aquellos que las autoridades estadounidenses interceptan en el mar cuando intentan alcanzar las costas del país, principalmente procedentes de Cuba y Haití. Ustedes recordarán que esta base de Guantánamo se documentó que se llevan a cabo las peores torturas y la mayor violación a los derechos humanos. Aunado a esto, las operaciones del Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos, este famoso ICE, han intensificado su actividad en diversas ciudades importantes del país. El domingo 26 de enero, las autoridades llevaron a cabo 956 arrestos en un solo día, marcando la cifra más alta registrada en la jornada desde el inicio de esta administración. En total, al menos se han efectuado 2,681 detenciones desde la toma de posesión del mandatario, según un reportaje de NBC News. Hay lugares donde se vive un terror espantoso, la gente no quiere salir de sus casas, no quiere salir a trabajar, peor aún, están yendo a sus casas a sacarlos para llevárselos deportados y como si fueran criminales. Aunque el gobierno ha defendido estas acciones como una estrategia para capturar a individuos con antecedentes criminales, surgieron preocupaciones sobre la detención de migrantes que no han cometido delitos o que cuentan con permisos legales. Algunos de los lugares donde se están efectuando estos operativos son denominados ciudades santuario, donde existen políticas diseñadas para proteger a los migrantes que buscan regularizar su estatus. Sin embargo, se está violando la ley y se está entrando de esta manera a estos lugares, a estos santuarios, a estos lugares denominados santuarios. Deportan más de 6,000 personas en los primeros 8 días de Trump y de las personas que se han deportado, que han sido más de 6,000 personas, la mayoría han sido mexicanos. Y salen al descubierto las mentiras de Claudia Sheinbaum, porque por un lado
Ella presume la baja de homicidios, pero ¿qué creen? Aumentan los desaparecidos porque se trata de engañar al pueblo de que todo está mejorando. Y no solo eso, se rasuran estas cifras y ¿quién les va a cuestionar que no es verdad? Porque ellos son los que llevan pues todas las denuncias y los reportes por parte de las fiscalías. Lo pueden hacer, es decir, están manipulando las cifras y es por eso que les mostramos aquí una investigación de Latinus de Loret de Mola en relación a este tema. El problema es que los datos del gobierno parece que traen truco. Lo que usted verá a continuación está basado totalmente en datos oficiales. Esta es la gráfica que presentaron en la mañanera del 9 de enero para presumir una baja en asesinatos del 18% del año 2018 al 2024. Es el número de personas que mueren asesinadas cada día en México, el promedio año por año. Y vea usted en especial cómo 2022, 2023 y 2024 caen muchísimo los asesinatos, caen notablemente. Ahora veamos esta segunda gráfica, que no es de asesinatos, es de personas desaparecidas. La hicimos en Latinus con los datos oficiales del registro de personas desaparecidas. Es el promedio diario de desaparecidos en cada año. ¿Ya vio? Se dispara en 2023 y 2024. O sea que justo en los años en los que oficialmente los asesinatos bajaron mucho, resulta que las desapariciones subieron mucho. Esto ha despertado la sospecha de que el gobierno, tanto el anterior como el actual, han estado maquillando las cifras y que esconden como personas desaparecidas a personas asesinadas. Entonces dicen que bajaron los asesinatos, pero no dicen que aumentaron las desapariciones. Y la realidad sigue golpeando al régimen. Sheinbaum revive las subastas eléctricas, los fideicomisos en materia energética, los certificados de energía limpia, los productores independientes de energía. En resumen, la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Esto es un punto para el neoliberalismo. Sheinbaum se descoloca totalmente esta semana ante la pregunta sobre las investigaciones de corrupción de Alfonso Durazo y sus hijos. Ustedes recordarán, la semana pasada hablamos justamente de estos negocios y las prerrogativas que tienen empresas chinas que son socias de los hijos de Durazo, y obviamente Durazo permite todas estas prerrogativas y no solo prerrogativas del lugar donde se instala, sino también en el ámbito de impuestos. Y es así como Claudia no sabe cómo atajar los cuestionamientos de la periodista Reina Aide Ramírez y pierde los estribos por las ligas de Durazo con el partido de Morena, con López Obrador y obviamente pues con todos los que están involucrados. Aquí vean este video que no puede responder. Y esto es algo común, porque en Morena hay un verdadero cochinero, esta cleptocracia que corresponde a Morena, los conflictos de intereses, los saqueos, la cantidad de contratos sin licitar y sobre todo cómo se han enriquecido todos los cercanos a López Obrador que están en las élites de Morena. Por favor, vean esta joya. ¿Dónde publicaste esto? La función de un reportero es exhibir. Por eso pregunto, lo que está pasando. ¿Dónde lo publicaste? Yo no lo he publicado. Por eso. No. Entonces, por eso digo, si tienes prueba, cuando un buen reportero. Yo soy una buena reportera. Bueno, entonces publica sus notas, sea una red social, sea en un medio comercial, con su sustento. ¿Estás de acuerdo? Así es. Porque los reporteros, los periodistas, también tienen una ética profesional. Así es, yo tengo ética. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, como tienes ética y eres una muy buena reportera, valdría la pena que lo publicaras. Sí. O que nos dieras esta información que tú tienes, bueno, para que sea información investigada, ahí está, para que no se quede solamente
en una participación en la mañanera del pueblo, porque hasta ahora lo que mencionas, pues no tenemos las pruebas que hay una sustentan un publicación. reportaje. Hay un medio que publicó esta información, hay otros medios que lo han retomado. Bueno, la pregunta es, en el caso ¿te particular, gustaría que se investigara? ¿cómo? ¿Te parecería bien que se investigara? Pues ojalá alguna autoridad, la Por eso. fiscalía, Entonces, tuvieran esa rapidez también para decir, vamos a si investigar estás de esto. acuerdo, si no también, no hay problema. Pero no es que yo tenga que presentar los medios, Presidenta. El reportero está para hacer, ver, señalar. Por eso, pero cualquier reportero La con responsabilidad ética, de con investigar principios, es de la con fiscalía. profesión. Sí, pero tiene que salir publicado en algún lado, ¿estás de acuerdo? Y está publicado en algún lado. Bueno. Está publicado. Hay medios, no todos los medios, Presidenta. Bueno, vamos, si te Tienen parece, esa al ¿cómo se- cierre de credibilidad. la... La credibilidad es difícil de Por eso, lograrse. si Entonces, te parece, ya está publicado. bueno, que le des a los compañeros de Atención Ciudadana o a Abel. Obviamente, si Claudia tuviera la convicción de combatir la corrupción, no habría salido a priori a defender a Durazo. Una enorme oportunidad para dar un golpe en la mesa, pero la desperdició y quedó evidenciada que, al igual que su antecesor, encubrirá a los integrantes de su movimiento al costo que sea. Lo que aún no sospecha es que ese costo puede ser demasiado alto. La gente ya está harta. Ya se dieron cuenta que no solo no son iguales a los gobiernos anteriores, son peores. Y esta semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cedió a las exigencias de Donald Trump y el país latinoamericano recibió vuelos con deportados para que Estados Unidos no le imponga aranceles del 25%. El gobierno colombiano tuvo que rectificar tras no dejar aterrizar 2 aviones con migrantes en Bogotá el domingo por la mañana. Seguiremos recibiendo, además de esto, dijeron que seguirán recibiendo a los colombianos y colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándole las condiciones dignas, así lo dijo el canciller Luis Gilberto Murillo. Trump amenazó también con revocar los visados de los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y todos los aliados y simpatizantes. El domingo en la madrugada, Petro publicó un mensaje en X, en Twitter, donde trató de ser un líder socialista que sale a defender al pueblo y su soberanía. En verdad fue pues algo que no fue bien tomado por Trump, y automáticamente la respuesta de Trump fue ejercer mayor presión con los aranceles, a lo que el gobierno salió a decir que cooperaban, y esto evitó que Donald Trump pues ejerciera su amenaza. Pero nadie entiende el porqué de esta actitud de Petro, que después tuvieron que entrar no solo el gobierno, sino también el expresidente Pastrana, para poder poner orden, porque la situación estaba muy peligrosa para las y los colombianos. Es por eso que ya Estados Unidos reanudará este viernes la emisión de visas y la atención consular en Colombia. Bueno, y además esta mujer sigue dando de qué hablar, Lenia Batres, porque además hizo público, esta tontería en verdad, hizo público que presentó a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, el que solicitó que, además de aparecer su nombre completo en la boleta para la elección judicial, se coloque el sobrenombre de la ministra del Pueblo. Digo, también podrían poner la ministra Burra, la ministra del Viático. Bueno, tiene muchos sobrenombres, pero bueno, a través de redes sociales posteó el documento presentado desde su ponencia el pasado 27 de enero. Y esta es la mujer que pretende ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia. En verdad, insisto, esta es la cacocracia en todo su esplendor. Personajes incultos, incapaces, ineptos, prepotentes y soberbios. Eso es la cacocracia. Y bueno, aquí se ven toda su expresión. En este documento que presentó esta mujer,
explicó el proceso por el cual ella, junto a las otras ministras también, que son afines al régimen, presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta solicitud y obtuvieron un pase directo a los comicios del 1 de junio sin necesidad de atravesar por las entrevistas del Comité de Evaluación, que ya vimos que renunció, y además esto es un desastre, o tampoco tienen que pasar por la tómbola judicial. Asimismo, pidió explícitamente que, de acuerdo con el artículo 515.1, inciso C de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se coloque el sobrenombre con el que se conoce, según ella, públicamente, la ministra del Pueblo. En verdad, ya se ha convertido la política mexicana en una verdadera caricatura. Y el pasado miércoles hubo una trágica colisión en el aire de un helicóptero Black Hawk del ejército estadounidense con el vuelo 5342 de American Airlines, que transportaba 60 pasajeros cerca del Aeropuerto Nacional Reagan en Washington, D.C. Este aeropuerto nacional ha sido el escenario de la colisión entre este avión y un helicóptero militar y figura entre los 10 más peligrosos de Estados Unidos. Trump responsabiliza a Obama y a Biden del accidente de estas dos aeronaves por los cambios en la FAA, y él dice que pusieron por delante la política antes que la seguridad y pusieron la seguridad al nivel más bajo. Por su parte, el líder de SINACTA advierte que este tipo de coaliciones como las que pasaron en Washington podrían pasar también en México en el aeropuerto Benito Juárez por la congestión de frecuencias y falta de personal. Esto es en verdad muy grave. Pues bien, así llegamos al final, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado, pero sobre todo invitarlos. Este martes no vamos a tener conferencia, yo tengo un tema de salud, pero el próximo jueves, por favor, acompáñenos porque siempre tenemos temas de actualidad con especialistas y estamos también por tener un foro con jóvenes a los cuales también ustedes serán nuestros invitados especiales. Pues bien, muchísimas gracias y que tengan un muy lindo fin de semana.